Regresamos con En Directo. Qué bueno que nos sigue acompañando. Nosotros estamos completamente en vivo y en directo, su programa favorito de Canal 44, La Señal de Todos. Les recuerdo que estamos a sus órdenes en el 3322-420690 y estamos también en vivo a través de nuestra página web www.udgtv.com. Participe en directo, te asesoramos. Y la asesoría de esta tarde es con nuestro especialista, experto en Derecho Informático, Rodolfo Guerrero, y esta ocasión nos trae un tema muy importante, Rodolfo: libertad de expresión y derechos de autor en Internet. Antes que nada, bienvenido, mucho gusto tenerte aquí. Un placer aquí en este contexto de la sana distancia. Un fuerte abrazo para toda la distinguida audiencia de En Directo. Y para la Prepa 4, si no me equivoco. La Prepa 4 de nuestra benemérita Casa de Estudios. Saludos afectuosos a la doctora Rosalinda Mariscal Flores. Ahí su cubrebocas, soy Prepa 4, muy orgulloso de esta comunidad estudiantil. Un saludo para todos los alumnos de la Prepa 4 y el cuerpo docente, por supuesto. Rodolfo, libertad de expresión y derecho de autor en Internet. ¿Qué caso? Porque de pronto en Internet nadie tenemos filtros. Hay, creo que, una completa libertad de expresión. Nadie se mide a ver si lo que estoy expresando puede lastimar a alguien o puede ser incluso una vil mentira. Y también el asunto de los derechos de autor, desde el anonimato, y me robo cosas que no son mías y publico como si yo fuera la autora intelectual. Platícanos de qué se trata todo esto que nos tienes preparado. Fíjate que, a ver, hay que entenderlo bajo este contexto en donde se hizo una gran discusión hace un par de meses. A veces en la pandemia no distinguimos cuándo es cierto mes y cuándo se va a acabar el año, claro. Pero para ser más enfáticos, en julio, el 1 de julio de este año, se dio una serie de reformas muy importantes a la Ley Federal de Derechos de Autor en nuestro país, que viene a marcar un antes y un después en las reglas del juego para estar conforme a lo que el país ha comprometido con el acuerdo del TEMEC. Porque, bueno, México se había mantenido bajo como una isla a las regulaciones que protegen la intelectualidad de las cosas, es decir, de lo que tú creas en Internet, de lo que tú creas como obras literarias, como obras tecnológicas. Nos habíamos apartado en lo que otros países como Estados Unidos, España ya habían trabajado durante mucho tiempo. Y México se puso las pilas a través del TEMEC, pero esto fue muy criticado porque lamentablemente se tomó como que coarta la libertad de expresión porque no es muy clara la ley en sus supuestos. Y vamos a ir desmenuzando y trayendo casos muy claros para que la audiencia lo pueda entender, porque ahora no nada más este tema involucra a los que creen obras literarias o tecnológicas, sino también para aquel que no sepa que puede infringir con ciertas acciones que él considera como su libertad de expresión, que pueda infringir derechos de autor de alguien más y que por ende tenga una penalización. Ese es el problema en el cual estamos metidos y a que antes no se tenía mucho en el contexto de la ciudadanía, por supuesto. Claro. Y a ese contexto ciudadano es al que quisiera yo que nos ayudaras a aterrizar todo este asunto, porque digo, todos usamos Internet y todos generamos y producimos contenidos de lo que usted quiera que sea. Y me gustaría saber hasta qué punto yo, usuaria común y corriente de Internet, puedo estar metiéndome en problemas violando los derechos de autor de alguien. Es decir, a lo mejor hago un video y lo musicalizo con algo que no es mío. ¿O qué alcances tiene, Rodolfo? Fíjate que algo curioso dentro de esta reforma, dentro de esta actualización de esta ley, es que básicamente viene a esclarecer las reglas del juego en cuestión de que, por ejemplo, si tú pones un video que tenga de fondo, pues ahí ya empezamos con las discusiones, en donde aparezca una tonadita de alguna canción que está protegida por derechos de autor, ese material inmediatamente se da de baja. Entonces, ¿cuáles son las cosas que bajo grupos como, por ejemplo, la Red de Derechos Digitales en México y otras agrupaciones y organizaciones civiles se manifestaron? Fue porque, a ver, aquí básicamente hay implicaciones indeseables. ¿Cuáles son estas implicaciones?
Libertad de expresión coartada, probablemente, porque ya no sé qué es lo bueno y qué es lo malo, dónde estoy afectando a alguien y dónde verdaderamente no afecto a nadie, estoy manteniendo mi interés legítimo. El debido proceso judicial, porque ya sin que haya una sentencia de que está bien o está mal, se da de baja, punto. Y no hay reparación de algo que digas, ya no lo voy a poder recuperar porque no tenía copias de ese material. Y también lo que es el acceso a la cultura, que es muy importante en este uso de las tecnologías, la educación y el impacto medioambiental. Entonces esos son los efectos indeseables que a veces el ciudadano no tenía en cuenta, porque antes, repito, no había tanto impacto de las tecnologías. Por ende, no había una comunidad tan generadora de cosas en Internet como hoy lo presentamos con la educación a distancia, con la creación de innovaciones, en las redes sociales. Entonces el ciudadano puede meterse en problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Que hagas cosas buenas que parezcan malas. Por ejemplo, uno de los casos que surgieron aquí en el contexto es, ¿qué pasa si yo reparo mi teléfono en donde no sea la empresa donde yo adquirí ese teléfono? ¿Sería yo penalizado? Probablemente no, siempre y cuando donde tú lo puedas reparar esté con ciertos permisos bajo el fabricante para hacerlo. Pero entonces el ciudadano dice, bueno, pues estoy con el miedo fundado porque no debería de ser así. Otro de los casos es que tú digas, oye, voy a comercializar algo, pero ahí ya estoy cometiendo una pena. O, por ejemplo, el caso de un cartucho de impresora. Yo quiero rellenarlo. ¿Estoy cometiendo una falta? En teoría sí, pero a su vez no, porque no estás comercializando con ese producto. El peligro aquí es para quien sí se dedica a venderlos sin el permiso de quien es el fabricante. Ese es el este detalle. caso, el que lo rellena. Así es. Pero oye, entonces esta nueva legislación incluye que se me quebre mi celular y vaya a la Plaza de la Tecnología y no a la tienda de la marca del celular. Es que ese es el detalle. Realmente no vas a ir a prisión. O sea, que quede muy claro esto. De acuerdo. Pero lo que se marca aquí es reglas mucho más precisas de decir, bueno, tiene que haber permisos y tiene que haber protocolos con las compañías. ¿Por qué? Porque siempre se había lucrado sin consentimiento. Y eso no puede suceder ni de parte de un particular que haga cosas originales, ni de una gran empresa. Claro. Rodolfo, y en este sentido, y volviendo al uso, digo, ya más o menos nos queda claro con los aparatos y las compañías, pero volviendo al mundo de la Internet, ¿qué tipo de puntos tengo que considerar yo, usuaria de Internet, generadora de contenidos, para evitar infringir todas estas leyes? Es decir, buscar música original, que ni se me ocurra copiar y pegar de un lado que no estoy citando, o qué tipo de tips podemos contemplar los usuarios cuando estemos generando algo para evitar caer en estos supuestos. Que es la pregunta más precisa que podamos dar a conocer en la audiencia, porque ese es el conflicto que se tiene, que por obra de que solamente tienes que dirigirte a ciertas páginas autorizadas con contenido que no tenga copyright, de hecho reservados, o dentro de estas licencias también se ubica la de Creative Commons, en donde sí se permite manipular con permiso del autor, si no, no, y que le des siempre de quién fue y qué obra fue, para que de esa manera puedas hacerlo. Pero el problema aquí que se establece es que no existan candados dentro de esta interpretación de la ley, de la reforma a la ley. ¿Por qué? Porque lo que puede surgir es que yo de repente quise poner algo original, pero tiene un contexto de algo que está protegido por derecho de autor, aunque sea tenue. Y eso los proveedores de servicio de Internet lo detectan a través de algoritmos y te lo dan de baja. Y dices tú, oye, pero pues tengo que incurrir ante el tribunal, tiene que resarcirse el daño, porque eso no lo voy a poder recuperar. Y no hay una regla clara que diga que eso va a ser resarcido, que ese daño y perjuicio se te va a ser reparado. Ese es el problema. O sea, la llevamos de perder contra el Internet. Pues en cierta manera sí. Y principalmente es el desconocimiento y porque nos agarró de golpe. En un momento a las dos cámaras de nuestro país, la legislativa y la de senadores, se le ocurrió que era bueno cumplir ese requisito del TEMEC así, y no se dio pie a un análisis, a que la ciudadanía se enterara adecuadamente, oye, ¿qué va a estar bien y qué debo de manejar con cautela
para que no se infrinjan mis derechos fundamentales. Claro. Pero bueno. Y de eso nos platicas al regresar de la pausa, Así Rodolfo, es. si aceptas quedarte con nosotros un Por bloque supuesto. más. Prácticamente el ABC, qué puedo y qué no puedo hacer ahora que está esta legislación vigente para regular los derechos de autor y la libertad de expresión en Internet. Regresamos enseguida. Regresamos con En Directo. Estamos de regreso y le doy un poquito de contexto para que México entrara a las reglas y dinámicas comerciales que dictaba el nuevo tratado, el de libre comercio, el TEMEC, conocido ya con este nombre. Pues México se tuvo que adaptar a todo esto y de la noche a la mañana crear la legislación para la protección de los derechos de autor en Internet y de la libertad de expresión. Se crea esta legislación sin que nos digan agua va a nadie y pues gracias a expertos como Rodolfo, pues es que nos enteramos de lo que ya no se va a poder hacer y quisiera que de esto nos platicara Rodolfo, qué sí y qué no puede hacer el usuario de Internet ahora que hay que contemplar esta legislación. Fíjate que, a ver, es muy interesante detallar que al principio decía, una de las preocupaciones sean los candados, ¿no? Así que es. de agua va, te eliminen el contenido por tener una pequeña pizca de derechos de autor de alguien más que no te ha dado la autorización, que ya sea, como digo, Creative Commons con una cierta libertad, con una cierta holgadez, o que de plano sean derechos reservados, copyright y adiós a eso. La otra preocupación que surge es que exista un riesgo, obviamente, del ejercicio pleno de tu libertad de expresión, porque, te digo, se elimina todo, no tienes oportunidad de reclamar nada, y es ahí cuando surge de parte de esta comunidad de expertos en diferentes entidades de la República presentar su queja, su denuncia por actos, reformas, en este caso declararlas de inconstitucionales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo correspondiente al 3 de agosto de este mismo año. A lo que la Comisión Nacional sí les dio un fallo de cierta manera favorable a lo que ellos presentaron, dado a que, en cierta manera, sí tienen razón en que coarta la libertad de expresión, porque en un momento, si tú estableces algo en cualquier canal digital, Facebook, YouTube, TikTok, y hay algo que no esté detectado por ti, pero sí por la base de datos, que tú no sepas, porque al final de cuentas nadie lo puede saber todo, eso se te va a dar de baja. Si alguien aparece y no le diste y no te dio permiso de aparecer, se va a dar de baja. Se dio un caso, por ejemplo, interesante en donde había una jornada científica que fue grabada y por el simple hecho de que aparece en unos segundos una tonada de una canción con derechos de autor, eso se dio de baja y no tenían el material reservado. Wow. O sea, no tenían una copia. Claro. Entonces, ese son el tipo de detalles que dices, oye, pero ¿por qué sucede esto? Hay que decir que de parte del debate que ha habido de expertos por este tema desde que se suscitó, dicen, a ver, aquí nos queda claro que de los problemas que puede tener la Ley Federal de Derechos de Autor y de igual manera la nueva ley de propiedad industrial en nuestro país es que hay una falla de técnica legislativa, porque no tendría por qué estar tan difuso el hecho de que un ciudadano comprenda qué está bien y qué está mal y que también la empresa sepa decir cuáles son las reglas del juego que yo debo de establecer. Porque a final de cuentas, el culpable también de infringir derechos fundamentales puedo ser yo, que soy proveedor de servicios de Internet. Claro. Ese es el detalle ahí. Entonces el ciudadano tiene que decir, bueno, tal vez y solo tal vez deba ser muy meticuloso al decir, bueno, debo establecer el contenido más original que pueda, sin musicalizarlo. O sea, y eso ciertamente rompe contra lo que estábamos hablando. Creatividad, el conocimiento amplio que debe de existir en el Internet y desde luego la educación que debe de diversificarse a través de distintos métodos que el profesor quiera establecer en esta nueva forma de educación a distancia. Pues se me ocurre imaginar que es un tema prudente que se tendría que haber hecho de algún otro modo, pero que sí llega en un momento complicado porque toda la vida se trasladó al ámbito digital y de pronto esta legislación vino a reducir sin duda un montón de posibilidades, sobre todo para la educación.
Sí, a ver, para el público es importante recalcar dos cosas. La primera, el concepto clásico, tal cual, de derecho de autor. Es el reconocimiento que da el Estado a favor de la obra literaria o artística del creador. Entonces, esto está establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Por otra parte, ¿qué es la patente? Porque siempre hay ese conflicto de saber, a ver, yo ya registré el nombre o la obra que yo escribí, pero eso no es lo mismo decir que tú configuraste y patentaste una invención. La patente precisamente es el derecho exclusivo que te otorga el Estado para la protección de una invención. En México se considera el modelo de utilidad y de invención, bajo ciertas características que establece la propia ley en turno, ¿no? La de propiedad industrial, que digo, es nueva en nuestro país, tiene nuevas consideraciones y las reglas claras las establece en cierta manera el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual o Industrial, el INPI. Entonces, eso es bien importante para que la audiencia lo entienda, porque hoy se está dando lo que a veces sucede en las crisis, como las que estamos viviendo en este momento por el COVID, que es que las personas intenten innovar, ser disruptivos, claro, emprender. ¿Y cómo voy a emprender si no sé la diferencia entre lo que es una marca, un nombre comercial, y una patente? Una patente. Eso es importante. Y recomendación fundamental para todos los que nos ven: asesórense con un abogado, porque a veces yo puedo hacerlo solo, pero si lo haces mal, vas a gastar dinero y te lo van a rechazar. Claro. Es importante que eso lo tengan en cuenta. No echen saco roto esta observación. Los abogados no solo son para librarnos de problemas, y si usted se le va a ocurrir grabar un video, pídale permiso a todas las personas que van a salir en él para evitar que luego, ya cuando usted lo tenga publicado en internet, se lo bajen porque alguien se quejó que no se autorizó. Y rápidamente, Rodolfo, si estoy en la calle grabando una manifestación o un desfile o algo y de repente pasa un carro con una canción famosísima y se me mete de audio a mi video, ¿ya incluye como sí, probablemente como sí, violación de derecho? Y tú podrías interceder a decir, bueno, pues yo reclamo que no se me borre, claro, que no se borre el material completo, que se borre donde supuestamente se escucha eso, y nada más. Pero bueno, a ver, aquí acabas de abrir un punto muy importante que me llegó hace un par de días en las redes sociales particulares. Me decía una señora: oye, abogado, ¿qué puedo hacer si en este caso alguien me está grabando? Porque ellos tienen permiso de videograbar en lo que es su casa, pero también está videograbando a otras personas que pasan, y eso es derecho a la imagen. Claro. Entonces yo no quiero que esos elementos que ellos graban los utilicen para algo que yo no autoricé, porque yo estoy apareciendo ahí. Le digo, bueno, es que hay un reglamento de cámaras de vigilancia, el del Ayuntamiento de Guadalajara, y ellos tendrán que interceder, pero ellos están diciendo que tienen que ir a la Fiscalía. Y yo digo, a ver, tiene que proceder el Ayuntamiento, tiene que proceder la Fiscalía, y las personas que estén en un vecindario, que tengan personas que estén grabándolos, ya sea farmacias o lo que sea, tienen que ir y solicitar que esas grabaciones se utilicen estrictamente para lo que es seguridad del establecimiento, casa particular, no para andar utilizando el material para otras circunstancias. Muy bien. ¿Hay unos segundos específicos que puedo usar de música que no sea mía o nada, ni uno? Solamente que tengas el permiso del autor. Muy bien. Listo, Rodolfo, pues qué buen tema nos trajiste esta tarde. Un tema de lujo para cerrar este viernes con mucha reflexión respecto a lo que es todo nuestro futuro, la vida en digital. Y nos traes unas sorpresas, unos libros ahí que nos platicaste. Platícanos. Fíjate que son para el auditorio, tengo entendido. Fíjate que sí, para toda la distinguida audiencia que tienen y que los ven y los siguen, tenemos estos libros, son muy interesantes. El primero es de correduría pública, bien interesante para esclarecer las cosas hoy en día, y también este increíble decálogo sobre cuestión de ciencias penales. Estos son obsequios que da un servidor de parte de la editorial Jus Literatus de CDMX. Y bueno, pues que lo disfruten mucho, que sigan una dinámica que ustedes crean conveniente. Muchas gracias. Desde luego, en la dinámica que incluyan, solamente darle like a la página de Coffee Law en Facebook y la de Jus Literatus, nada más. Y bueno, pues que ya ellos decidan cómo será la dinámica para que los puedan recoger. Pues los primeros WhatsApps que nos manden foto con el like a Coffee Law, ¿cuál es el perfil?
Coffee Law y la de y Jus Literatus. Jus Literatus, así como se escucha. Así como se escucha, Jus Literatus. Los primeros que nos manden la foto con el like a este par de perfiles de Facebook, pues se llevan estos libros de especialidad en Derecho, que a nadie nos cae mal saber un poquito de esto. Rodolfo, te agradecemos mucho los regalitos para el auditorio y la charla tan amena de esta tarde. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, a la orden, y cuídense mucho. Muchas gracias a Rodolfo Guerrero, nuestro especialista en temas de derecho informático. A usted le agradezco también que permanezca con nosotros y nosotros volvemos después de esta pausa.